La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Amigos, La Máquina de Pensar, El Quijote, 400 años no es nada. 20 años no es nada, decía el tango. Bueno, nosotros decimos que 400 años no es nada para el Quijote, porque vamos a hablar en esta semana, en La Máquina de Pensar, de este libro, ¿no? Considerado el libro clave, el fundacional de la novela, de la novelística moderna en todo el planeta, y bueno, y que todavía continúa, se trata de, no tengo que contarlo, ¿no? El Quijote y Sancho Panza son dos personajes que lograron escapar de incluso de la propia novela donde están, y todo el mundo los conoce, pese a que sea un libro que no sea más venerado que leído o más estudiado que leído. El Quijote se cumplen en el 2015, realmente yo no sabía, quisimos hablar del Quijote esta semana, pero se cumplen 400 años de la segunda parte. Ustedes saben, se hizo una primera novela, una primera parte, Cervantes, que fue editada en 1605, o sea, se cumplieron en el 2005 los 400 años, y bueno, y ahí Cervantes se quedaba contento con esa novela, pero ocurrió que hubo otra persona, otro autor, Avellaneda, que hizo otro Quijote, una continuación ficticia, digamos, un plagio, y entonces se enojó Cervantes, y 10 años después, en 1615, sacó la segunda parte del Quijote. Bueno, hablaremos del Quijote durante la semana, pero ahora vamos a escuchar algo. Se llenan los ómnibus, salen todo el mundo a correr a la escuela. ¿Por qué? Porque esta es la canción de Anina Yatay. Anina, el musical. Vamos a darle la bienvenida a Fernando Amaral, director de Anina, el musical. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Fernando Amaral, déjame contar un poco que no solo sos el director de Anina, sino el musical, la versión o la adaptación del libro de Sergio López Suárez, el famoso Anina Yatay Salas, que obviamente todos conocemos también por la película de animación que tuvo muchísimo éxito. Aquí, hermosa película, además. En La Máquina de Pensar, aunque no lo creas, le dedicamos una semana a Anina, la película, sí, y vino gente a hablar de eso. Ameritaba. Realmente que era una película que a mí me sorprendió cuando yo fui a verla, ver chiquilines que hablaban con la película, se escandalizaban, diciendo, no, cuidado, Nina. Lo vivían muy de cerca. En este caso, Fernando Amaral es dramaturgo, es actor, es coreógrafo, estás en muchos espectáculos, por ejemplo, Odio Oírlos Comer, segunda temporada en El Galpón, o Snorkel, también estás en la obra Snorkel, que está en la 5ª temporada en El Galpón. También estoy en 6, Todos Somos Culpables. Ajá. Que también estamos ya en nuestra segunda temporada también, en El Galpón también. Da la casualidad que están todas juntas. Están todas en El Galpón. Sí, pero fue casualidad, porque 6 en realidad las estrenamos en el Circular, después estuvimos en La Alianza, después anduvimos de gira con los fondos concursables, y ahora volvimos al Galpón, y da la casualidad que ya tenía Odio Los Comer y Snorkel, que bueno, están repetidas. Pregunta, pero no son del elenco del Galpón ninguna, entonces. Ninguna, porque en realidad el que sí está en el elenco del Galpón es Federico Guerra, que es el dramaturgo de Snorkel y de Odio Los Comer, ¿no? Él sí pertenece al Galpón,
y bueno, por ese tema es que estamos ahí en el galpón con las 2 obras. Correcto. Pero no, ninguna, son todos en realidad espectáculos invitados. Es sorprendente, ¿no? O sea que estás en 3 espectáculos invitados en el galpón a la vez, es algo llamativo. También habla, bueno, de que si están que es rarísimo para el Uruguay, esto me sorprendió, honestamente, yo no sé tanto de teatro, pero que estés en la 5ª temporada o en la 2ª temporada en el galpón, cuando en general lo que se queja todo el mundo es que muchas veces en el teatro uruguayo obras tienen éxito y son bajadas igual. Sí, es verdad. Creo que ahí tenemos la suerte de tener a Federico, que bueno, que está ahí en el galpón, pero además realmente han sido las 2 obras, tanto de Irlos Comer como Snorkel, bastante exitosas, sobre todo Snorkel, imagínate, 5º año, y este año decidimos además cambiar de sala, porque estábamos en la sala 0 y tuvimos un cambio para la Atahualpa, que tenemos más espectadores, está yendo mejor, o sea que vos podrías decir, nos arriesgamos, digo, hace 4 años la gente ya la vio, no, venimos, la verdad, bárbaro. No, está bárbaro porque, mirá, la semana pasada o la otra estuve hablando con Roger Mirza aquí sobre la dramaturgia de Iber Conteris y le planteé esto de que yo conozco amigos del teatro que les han bajado las obras después de estar de 6 meses porque ya está prevista otra, en fin, más allá del éxito, y le decía que en Buenos Aires no ocurre, en Buenos Aires si vos es verdad. triunfás, seguís de largo, digamos, pero aquí ocurre. Tal cual, pero es verdad, es cierto. En general lo que pasa es que como las salas tienen previsto otros estrenos y por ejemplo, viste que tenemos el fortalecimiento de las artes, que también hace que estén como obligadas las salas a presentar determinados espectáculos, que son los ganadores del fortalecimiento. Entonces tienen que darle el espacio para esos espectáculos también. Entonces, sí, pero esto que yo te digo es de antes del fortalecimiento, yo me acuerdo, tengo amigos que en general pasa eso, pasa eso. Además, en general las salas, y además también pasa que las salas en general tienen sus elencos, Sí, pero Fernando, pero todo lo que me digas, pero si hay éxito comercial y la gente va y compra entrada, parecería como que, bueno, 2 más 2 y ya está, y digo, ¿no? Porque después nos quejamos, Es como lo lógico. Me parece, sí, pero bueno, no, a veces no. Bueno, pero hablemos puede más hablemos de la excepción y eso hay que confirmarlo y hay que decir, hay que destacarlo, por eso me gusta decir que me parece sorprendente que Snorkel, bueno, 5ª temporada, 5 años, odio oírlos comer, 2ª temporada, 2º año, y bueno, y 6 me dijiste también que está... Sí, 6 estamos ya en el 2º año, y además venimos de una gira con 6, o sea, también viene muy bien, la verdad, agotando sala también. Perfecto. Bueno, felicitaciones a Fernando, y me parece notable, y ojalá esta excepción cunda, y bueno, y precisamente se mantenga aquello que la gente quiera ver, ¿no? Porque digo, claro, a veces ocurre que pueden ser grandes propuestas, pero bueno, no sintonizan, digamos, porque se requiere una sintonía, ¿no? Yo siempre digo que el teatro es el que dice cuando algo es un éxito, cuando algo es aceptado, es el público, y es esa sintonía que vos decís que tiene que haber, y a veces se da y a veces no se da, sí, claro. Y no quiere decir que sea malo tu espectáculo. Exacto. Sino que bueno, no se dio y la otra vez y la próxima será. Sí, es un misterio porque digo yo he hablado con gente que me han dicho de otras propuestas, no era muy intelectual, no queríamos hacerla, de repente eso estalla y todo el mundo sintoniza, y otras que supuestamente son más comerciales no funcionan, en fin, pero el tema es que ahora se vienen vacaciones de julio, empezó ahora este lunes y arrancamos, y Anina, el musical, va a estar todos los días. Vamos a estar todos los días en doble función, ahí en Teatro Alianza, Estados Unidos, ¿viste? Sí. A las 16:30 y a las 18 horas. Y bueno, la verdad estamos felices, orgullosos. La idea del musical surge de que, bueno, yo hace tiempo había leído el libro de Sergio López, Anina Yatay y Salas, me había encantado el libro. Después vino la película, vi la película y me gustó más la película. Y resulta que se me dio también la oportunidad de viajar, estuve de gira con una obra llamada Antigona Oriental, no sé si escuchaste nombrar, que estuvimos de gira por Europa, y ahí me hice muy amigo de Paula Villalba, que es una de nuestras vestuaristas más importantes y escenógrafas que tenemos aquí en el Uruguay, y dijimos, mientras estábamos de viaje, tenemos que hacer algo juntos, algo para niños juntos.
Y surgió ahí, y a mí se me prendió la lamparita de retomar, de releer a Nina Salas el libro, y le dije a Paula, digo, ¿te gusta la idea de ver qué pasa con Anina? Y la película que tenemos, porque es como un fantasma, si quieres o no, tener una película tan importante y tan linda, y claro como que es un fantasma. venir atrás y decir, bueno, y vamos a hacer además... Es una apuesta, porque estás compitiendo con una animación que, por ejemplo, tiene unos fondos extraordinarios, ¿no? Extraordinarios, realmente, sí. Uno queda hipnotizado con los fondos de Anina, por ejemplo. Sí, no, pero es una belleza, para mí esa película es pura belleza. Y bueno, y vos sabés que surgió que hablé con el autor, hablé con la gente de la película también, porque la gente de la película está muy involucrada, y bueno, y surgió que sí, que ellos nos dieron para adelante, de que les gustaba la idea de que yo la dirigiera, y les gustaba la idea de que Paula hiciera el arte, ¿no? Además, y ahí vino la versión que la hizo Jimena Márquez, que fue todo un desafío, porque el libro está contado en primera persona, ¿no? Está contado en esa Nina que narra todo lo que le pasa, es muy contado, y no tiene mucha dramaturgia, digamos, que podamos agarrar. Cosa que en el cine sí se puede hacer, digamos, en primera persona y la voz en off, y no en teatro. Y no lesiona al espectador, digamos, le parece algo bastante frecuente. Obvio, en teatro podés aburrir mucho. Sí, es terrible. Sí. Y bueno, y entonces hablando con Jimena, ese fue el desafío primero, ¿no? Ver cómo traemos esa historia teatralmente rica. Y la otra cosa que anduvo por ahí fue el tema de ponerle un musical, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos, ¿cómo hacemos para que esto sea atractivo después de tener esa película maravillosa? Y dijimos, vamos para otro lado, porque la película, viste que no tiene canciones. No. Entonces dijimos, vamos tiene para algunas otro lado. Canciones cuando hay el juicio, algunas cosas así, hay sí, pero es esa penita. Sí, muy poquito. Y después el padre le canta Sigue siendo rock and roll de la Tabaré. Bueno, sí. Que yo la retomé y ese es mi homenaje a la película y a Tabaré, que además Tabaré Rivero actúa conmigo en No Dirlos Comer, es compañero mío de elenco. Y le hago el homenaje con la canción, la metimos ahí porque ameritaba y el momento se daba y quedó bárbara. Y Tabaré fue a verla, le encantó la versión que hicimos. Y vos sabés que arrancamos con la idea del musical, llamamos a Gonzalo Durán, que es uno de los integrantes de la Antimurga BCG, y vos sabés que nos hizo unas canciones que, ahí la que escuchamos ahora de fondo cuando empezamos la nota, y muy uruguayo todo, ¿no? Tenemos un homenaje a las tortas fritas, un homenaje al ómnibus, al clásico ómnibus montevideano, la Plaza Independencia, porque está con sobre túnica todo blanca y moña azul. Claro, en la película se ve también una especie como de Uruguay promedio de los 80, 70, 90, esto es una cosa promedio. En el vestuario lo buscamos también eso, ¿no? Buscamos una cosa media como retro, y la verdad que sí, porque en el arte sí buscamos parecernos a la película. Sí, veo la peluca, por ejemplo, que usa la Nina, y claramente. Yo decía, no podemos hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿Una Nina de ojos verdes y rubia, no? Tenemos que hacer la Nina que la gente le quedó Pregunta, porque yo veo también que tiene una peluca parecida, digamos, imitando un poco a esa animación. El planteo de la obra, como la hacen, porque yo no la vi, digamos, ¿está jugado también un poco a ese punto como de caricaturesco, o no? Bueno, sí. O estilizado, por decirle algo, ¿no? Es decir, no es realista. Obvio. No es realista. No es realista. Estamos jugados a personajes divertidos, teatralmente hablando teníamos que hacerlo no demasiado naturalista, ¿no? Sino al contrario. Pero como es muy uruguayo y es muy típico nuestro, tampoco está alejado de una realidad que es la realidad muy uruguaya. No, pero el planteo de Anina, digamos, y sobre todo después de la película, me parece como que es una niña de ficción, ¿no? Como es Mafalda, quiero decir, vive en un mundo que es ficticio, ¿no? Sí, tal cual, sí, obviamente. Y creo que, y sobre todo, si se plantearon hacer una comedia musical, la apuesta es doble de ficción, ¿no? Es totalmente doble, porque en un momento arranca la fantasía de la canción y aparecen los bailarines de la nada,
Pero a ellos, bailar perdón, como pero ellos hablan no siempre cantando, sino que hay No, diálogo. no, es su obra de teatro. Ajá, Además, perfecto. tenemos yo siempre dije, lo que tenemos a favor es un texto jugado, o el texto de Sergio López, el autor, es un texto hermoso, tiene una historia y tiene cosas dichas que son realmente, ¿cómo te puedo decir? Son como reales, pero al mismo tiempo tienen una cosa muy poética. Yo, por ejemplo, la escucho a Nina que habla de que ella tiene sueños de ida y sueños de vuelta, y que para ella los sueños de ida son esos sueños que ella tiene antes de dormirse, que ella está pensando que va a soñar, y los sueños de vuelta son los que recuerda después de que se despierta. Sí, como se está despertando. ¿No? Entonces vos escuchás eso y decís, o sea, es una maravilla lo que dice, que una niña tenga esta filosofía, que es verdad. Y ahora que mencionaste a Mafalda, uno de esos personajes que tienen cosas para decir de verdad, que no se queda solamente en una anécdota o en una historieta, sino que realmente tiene cosas lindas para decir. Lo que pasa con las tortas fritas. Eso es lo que hace también que, digamos, de alguna forma que Nina sea no solamente para niños, sino que admite una lectura de adultos. Fernando, es impresionante. Entonces, vamos a reiterar, digamos, esto va todos los días de 16:30 y 18 horas en doble horario, función, en el Teatro Alianza, que está ahí en Paraguay, casi Canelones, ¿no? Entre Soriano y Canelones, que hacer exactamente. Teatro Alianza, Sala China Zorrilla, y bueno. Y ahí está. Y bueno, y esperamos que vaya la gente, te esperamos a vos también, a todo tu equipo. Dale. Queremos que la gente venga a ver a Nina. Mirá, y lo que yo digo siempre, podés leer el libro, podés ver el musical y podés ver la película, y las tres son experiencias diferentes, si bien estamos contando la misma historia. Notable. Fernando Amaral, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. No, muchísimas gracias por haberme llamado, por haber hecho esta nota que realmente me encanta. Dale, che, te mando un abrazo. Bueno, un abrazo, saludos. Chau, chau. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora vamos a darle la bienvenida a Elena Pedicone. Ella es una profesora de la Universidad de Tucumán, Argentina. ¿Cómo andás, Elena? Muy bien, y encantada de estar en Montevideo y mucho más en una radio de este alcance. Elena es directora del Instituto de Literatura Española y también de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán. Así es, soy profesora titular de Literatura Española. De Literatura Española. Así es. Y viniste acá, bueno, obviamente pasaste por Montevideo con este encuentro que hubo en torno a Shakespeare y en torno a Cervantes ahí en el Museo Nacional de Artes Visuales, el Montevideana noveno, creo, ¿no? La Montevideana, sí, es un coloquio en realidad. Es el coloquio y le llamamos coloquialmente la Montevideana. Y tu ponencia era El Quijote, un caballero avant-la-garde. No es para hablar solo de tu ponencia, sino ¿qué es para vos el Quijote ahora? Mirá qué preguntita te empiezo así nomás. El Quijote es el texto fundante que cambió al lector, hizo al lector moderno. Es el texto en donde el lector se tuvo que poner en la tarea de leer entre líneas lo que antes era una lectura lineal y absolutamente transparente. El Quijote es el texto fundante de la modernidad, y con fundar la novela moderna que llega hasta nuestros días, por eso el título de mi ponencia en Montevideana fue El Quijote avant-la-garde, porque yo advierto que ya está ahí instrumentado esta estrategia del creacionismo que instala Huidobro desde Chile a comienzos del siglo XX. Entonces mira lo que estoy diciendo. Pero vos haces un juego como literal, es decir, por un lado, literalmente era un caballero avant-la-garde, ¿no? Exacto. Y por otro lado, puede ser el semillero de la vanguardia. Exacto, entendiste perfecto la polisemia o la bisemia de este título, porque es un caballero avant-la-garde, es decir, es el que va adelante en la trinchera, llevando adelante sus sueños, llevando adelante su locura, llevando adelante su cordura, porque en este punto también hay que hablar de una suerte de ambivalencia, ¿no? De cordura, todo en el locura. Quijote parece que está en un pretil, ¿no? Siempre está en ese pretil. Todo bascula. Todo va todo bascula. Todo va oscilando. Mira, si hay un párrafo que a mí me fascina del Quijote, que es basculante, es ese ir y volver de la locura y la cordura que tienen en algún momento de gran complicidad
complicidad entre Quijote y Sancho, que hay que decir que salen sin conocerse y terminan siendo amigos. Y este párrafo tiene que ver en el minuto en donde yo digo, ellos hacen el sello y el pacto de la amistad. Porque, claro, la experiencia de haber descendido a una cueva de Montesinos, como es la que hace Don Quijote, en realidad dura 1 hora con una soga, pero él dice que pasó ni días y noches y ve a Durandarte y castillos, etcétera, etcétera. Nadie se lo cree, pero él trata de hacer entender que esto es cierto. Y por otro lado, Sancho va a volar con un caballo de madera que se llama clavileño, que en realidad es un caballo inventado por los duques que se quieren matar para reírse. Le van a poner fuelles para imprimir fuego, para dar la sensación de frío, etcétera, etcétera. Y Sancho baja diciendo que ha visto las 7 cabrillas, que son las estrellas, y que, claro, en la constelación, y que una es de color celeste. Pero lo habían ¿cómo es? Encapuchado él, ¿no? Les vendan los ojos, les vendan los ojos. Pero lo que cuenta Sancho, los colores que tienen esas cabrillas y que se parecen a las flores y a los aleilíes. Entonces, en algún punto, este loco que es Don Quijote le va a decir, pero o Sancho sueña o Sancho miente, mira cómo se revierten los roles. Y ahí es donde creo que hay un juego creacionista muy de Huidobro, cuando dice Sancho, pero es que no tenemos por qué pensar, lo dice de otra manera, no tenemos por qué pensar que las cabrillas o las cabras del cielo sean iguales que las de la tierra. O sea, esa idea de Huidobro de crear una naturaleza paralela a través de la palabra y la poesía. Sería la ficción, la poesía, ¿no? Totalmente, o sea, es un mundo, es otro mundo creado sobre el mundo, digamos, que nos vamos pero, y que puede ser tan ¿cómo es? Verosímil como el otro, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Corren como series paralelas. Exacto. Y lo que quería comentar para cerrar esta idea es que el pacto de amistad lo hacen cuando Don Quijote le dice, si es tan cierto lo que vos decís acerca de Clavileño y lo que viste en las constelaciones, entonces lo de la cueva de Montesinos ni qué hablar. Ese es el pacto de amistad. No, y aparte yo te escuchaba, digo, lo que tiene Quijote, bueno, toda obra que tiene valor poético pasa eso, que uno la ve o por ejemplo te la oigo contar a vos, ¿no? Y se me despiertan otras. Digo, en el caso de Quijote baja y en el caso de Sancho sube, ¿no? Exacto. Vuela, ¿no? Y tanto el bajar a las profundidades como subir al cielo es un viaje ficticio. Es un viaje, los dos son viajes, son una investigación ficticia. Exacto, se ubican en las antípodas, pero finalmente es el viaje que emprenden esta dupla que es un tándem perfecto. Sí, ¿no? La idea de que la verdad también se inventa, como decía Machado. Y yo leyendo, digamos, obviamente solamente los titulares porque no vi tu ponencia, pensé, lo primero que se me vino a la mente fue, porque vos planteás que el Quijote no solo es la novela fundadora de la modernidad, sino que es eso del creacionismo y de la vanguardia, ese semillero, ¿no? Totalmente. Y me vino con la frase de Borges, que es esa frase que tiene Borges maravillosas, que dice en un momento, la novedad hay que buscarla en los clásicos. Bueno, te voy a decir cuál es la interpretación que yo doy a un clásico, que en realidad no sé si es mía y única, pero finalmente me he apropiado de ella. El clásico no es clásico per se, no lleva una chapa de clásico. Clásico le asignamos nosotros, en tanto podemos ser una generación que puede seguir dialogando con esa obra. Y ese texto, al que llamamos clásico entre comillas, es sencillamente aquel que puede dialogar de distintas maneras con distintas generaciones. Sí, que es revisitado por cada generación y cada generación encuentra algo distinto. Pero te digo honestamente, yo tengo que darlo al Quijote casi todos los años, porque a veces, sí, prácticamente todos los años en la facultad, y hago relecturas de este texto. Y lo que hice yo este año, cuando lo releí, fue una cosa diferente. Por ejemplo, probablemente por la edad, tengo 58 años, entonces dije, ¿y no habrá sido una cuestión de edad la de este Quijote? Sí. De haber salido, porque viste que la gente cuando llega a determinada edad busca adrenalina, quiere salir del encierro, y ¿por qué no esa quinesia de desmadrarse y salir 3 veces no tendrá que ver con una condición etaria?
Yo esa cosa nunca la había pensado antes. Pero vos sabés que eso que me está diciendo, yo estuve leyendo ahora que hubo este año creo que fue, una investigación en torno a un caso del cual Cervantes pudo haberlo escuchado y que lo supo incluso, que es precisamente de alguien que fue a golpear, ¿no? Se disfrazó como de caballero y fue a golpear y a un señor que era rico, tuvo que salir corriendo ese rico, ¿no? Entonces se hizo el expediente y se descubrió el expediente. Y se sabe que Cervantes conoció el caso porque en Persiles y Segismundo menciona a esa familia, la familia rica, ¿no? No al señor ese que se volvió medio loco y que salió a perseguir. Y estaba planteado, hay otros documentos más, de la posibilidad que siempre uno piensa, como la estás pensando vos también, de ver de dónde sacó Cervantes eso, ¿no? O sea, en qué momento, ¿no? En qué momento, si no tuvo algo que ver. ¿Qué le disparó? Esa cuestión de la aventura. De la aventura. Perdón que te interrumpa nomás, pero básicamente es el desafío de la ficción. Es el desafío de la ficción. Ahora, hay que hacer una diferencia entre, no porque sean diferentes, para mí la primera y la segunda parte en donde median 10 años, porque la publica la primera en 1605 y la segunda en 1615, y cumplimos 400 años este año. En realidad hay una motivación distinta. A pesar de que es un todo la novela, lo que sucede después de 10 años es una motivación muy pragmática y lo muestra un Cervantes desde una humanidad increíble. Y es que, como decimos los tucumanos, tenía el aliento en la nuca de un tipo que había sido un impostor de la palabra, como es ese Avellaneda, que había escrito el apócrifo. Que no se sabe quién es. Que no se sabe quién es, que no se sabe quién es, pero que en realidad fue el que, después de la primera parte que ya había sido exitosa, se apropia de la palabra, va a escribir un apócrifo, y Cervantes, con el aliento en la nuca de que además dice en el prólogo de la segunda parte, me trató de manco, me trató de viejo y encima se apropió del dinero que podría haber ganado yo, se lanza a escribir, o termina de escribir esta segunda parte. Por eso digo yo, en ese prólogo se lo ve a Cervantes tan, pero tan humano, porque justamente se queja, ¿no? Me trata de manco cuando yo lo conseguí esto en Lepanto. Se ganó el dinero que yo podría haber ganado. Sí. Hay una cuestión también de una novela que ya en ese momento era masiva, digamos, en el sentido de que generaba también, estamos hablando, dineros, ¿no? Dineros y que estamos hablando... instalado el mercado lector. Claro, y de alguna forma, aunque la gente no supiera leer, bueno, había alguien que leía y se reunían alrededor, y el tema de la imprenta, todo eso va generando lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Que es ese mercado de lector, como le llamás vos, donde el escritor, los escritores compiten y bueno, algunos tienen éxitos y otros no tienen éxito. Seguramente. En el caso de Cervantes, con esta segunda parte te pregunto, porque mi lectura cuando yo lo leí en su momento, me pareció que la segunda parte era, honestamente, voy a decir, yo lo empecé a leer al Quijote y los primeros 30 capítulos lo tuve que leer estudiando, no estaba estudiando, y me quejaba, no me gustaba, me costaba mucho los primeros 30 capítulos. Entre otras cosas porque me parece que los primeros 30 capítulos, 25, lo castigan inmisericordiamente al Quijote, y no me parecía verosímil que alguien pudiera sufrir tanto. Así es. Se le van rompiendo los dientes. Pero hay muchísima violencia en el texto. Entonces, todo esto para decir que cuando llegué a la segunda parte, para mí fue como subirme a un platillo volador. Me pareció increíble. Me pareció una cosa que como que se despega y sale volando, y no puedes creer que eso esté escrito. Con respecto a tanta violencia, tanta costilla rota y a tanto diente que se cae, estas páginas están muy cerca de la Inquisición. Es decir, hay violencia de todo tipo acá. O sea, no nos olvidemos en qué momento está escribiendo esto Cervantes. Por lo tanto, el manteo propio que le hacen, ¿no? Con el manteo a Sancho, todo esto tiene que ver con un contexto de época. Y con respecto a lo que vos dijiste de la dificultad del texto, es cierto, es un español del siglo XVII, a veces resulta un poco áspero, las páginas iniciales son difíciles para un lector medio. Y vos sabés que, pero claro, cuando uno va avanzando, todo se hace fácil y empieza a discurrir con total naturalidad. Ese es un fenómeno, el que te sucedió a vos, bastante frecuente. De todas maneras, es interesante destacar que la Real Academia Española, con motivo de estos 400 años de la segunda parte,
acaba, a fines del año pasado, de publicar una edición que le llama Popular y Escolar, escrita nada más y nada menos que por Pérez Reverte, el novelista. Sí. Yo la he manejado, es una edición pensada para un chico de 15 años, fíjate vos, para un chango, como decimos en Tucumán, Exacto. una chica de 15 años, en donde se eliminan algunos capítulos, se va abreviando la historia. Según Pérez Reverte, se quiso mantener la linealidad de la historia de esta dupla, del par Sancho-Quijote. Y lo que dijo Pérez Reverte es que tuvo muchísimo cuidado en esa eliminación de fragmentos o de capítulos, de cuidar que los puntos de sutura no se notaran, como lo logra con el propio lenguaje cervantino. Pero vos, digo, ¿te parece que se puede, digo, no se pierde mucho? Mira, Elena Pericone pone una cara como que sí, que algo se pierde, ¿no? Digamos, esto es la radio, pero digamos la verdad. Yo tengo que decir que a mis alumnos en la universidad les sigo exigiendo que lean y les sigo pidiendo y haciéndoles entender que hay que leer el Quijote, porque la literalidad de la literatura es eso, no se puede cambiar, eso es lo plasmado. Pero también es cierto de que el Quijote, como texto de lectura media de un lector no iniciado, se está perdiendo en el horizonte de la lectura. Y hay que propiciar la lectura del Quijote. Pregunta, para llegar a la segunda parte, que a mí me pareció alucinante. ¿Te gustó, No, porque digo, aclaremos por qué. En la segunda parte, precisamente como Cervantes tuvo que escribir esa segunda parte para contradecir a Avellaneda, al Quijote de Avellaneda, al falso Quijote, entonces hay una autoconciencia de los personajes que dicen, no, vamos a ir a Barcelona porque el falso Quijote va para allá, vamos a Zaragoza. Se fue a Zaragoza. Entonces dice, vamos a ir para allá. Y de repente en un momento se plantea como que va a ser editado el libro, o sea, ellos van caminando, están haciendo la aventura y se va a ser editado el libro que están caminando y que uno está leyendo. La aventura que están haciendo, porque un poco es el concepto ese de leer es escribir y escribir es vivir y vivir es escritura. Exacto, ellos están viviendo, estoy viviendo en un libro, pero que va a ser publicado cuando vayamos para allá, cuando lleguemos al final de todo esto. Ahora, es muy genial la estrategia de Cervantes ante eso. Es muy genial porque hace aparecer a un personaje del apócrifo que es don Álvaro de Tarfe, que era un personaje que nunca había aparecido en la primera parte cervantina, lo hace aparecer y le hace dar testimonio de que en realidad aquellos que conoció, ese Sancho y ese Quijote, no son los verdaderos, sino estos. Estamos hablando de la segunda parte, que yo te decía que a mí me gustó tanto, porque ahí parece que incluso lo importante ya casi no es la aventura, sino que la densidad de esos dos personajes, ¿no? Quijote y Sancho, ya basta para que funcione todo, ¿no? O sea, ya van creando la ficción a donde ellos se mueven, digo, así ¿no? Es, en el sentido, cosa que en la primera parte, en esos 30 capítulos que yo digo, me parece a mí que se veía la idea primitiva, probablemente de Cervantes, pienso yo, ¿no? De acabar con las novelas de caballería, entonces de criticarla, entonces de parodiarlas, diciendo, los que creen las novelas de caballería son como este señor y les pasa esto y esto y esto, y le van castigando de una forma, y ahí el hombre lo único que hace es sufrir, digo, me refiero al Quijote, y prácticamente nada más que eso, ¿no? Y siempre es el tonto y prácticamente es, pero de repente en alguna parte que a él, no sé, a Cervantes le debe haber sorprendido también, el propio Quijote, exacto, empieza a tomar una densidad ese personaje, otra empieza a ganarlo al propio autor. Es verdad. Y en algún punto ya ni se aflige de que estos dos personajes vayan juntos, Sancho y Quijote, que era la dupla que caminaba por el camino manchego. En la segunda parte hay alternancias. Uno mientras está en el castillo ducal durmiendo semanas, el otro está ejerciendo el gobierno de la ínsula barataria. Entonces se comunican por cartas, brutal, y hay una alternancia de los personajes que ni por asomo aparecía en la primera, brutal, es cierto. Brutal. Y me acuerdo de que hay una conversación, creo, entre Borges y Bioy, una cosa que a mí siempre me llamó la atención, que cuando una novela tan grande y tan poderosa, porque obviamente la segunda parte ella sabía que esa novela era poderosa, digo, ya tenía la primera parte, la segunda. Sabía del éxito de la primera. Ya sabía, digo, que... Y tanto éxito que alguien se había apropiado de su palabra. Claro, que eso es quizás la mayor prueba de su éxito, es cuando alguien lo copia, digamos, ¿no? Totalmente, o sea, esa es la mayor prueba. Y te pregunto a vos, como lectora, el final, porque Borges y Bioy un día están conversando también, y a mí me impresionó mucho cómo muere el Quijote. El Quijote muere... Digo, un personaje como es, una novela como esa, que son dos novelas en realidad, uno pensaría una gran muerte o una muerte, y muere en la mitad de una frase.
Y sigue. Y Ni siquiera se termina con ese mundo. Sobre todo muere como Alonso Quijano, es decir, con una carnadura real, con una entidad de hombre, y entonces en algún punto muere muy humanamente, porque cuando él está ya en su lecho de enfermo, va a venir Sancho y le va a decir, pero para alentarlo, porque ya son amigos estos que eran desconocidos, le va a decir, no, mi amo, tenemos que hacernos pastores. Lo que está insinuando otra novela que sea parodia, no de las de novelas de caballeros, sino de los pastoriles que estaban instaladas en el canon que eran idealista. bestsellers, no eran los bestsellers. Yo creo que se quería reír de los bestsellers. Estaban instalados en el canon del sistema literario y era lo que se consumía. Entonces Sancho le dice, bueno, yo me voy a llamar Pancino y vos te vas a llamar Quijotis y vamos a salir a hacernos pastores. Y Don Quijote le va a decir, no, ya no hay nidos, no hay pájaros en Ogaño, exacto, ya no hay, no existen, estamos en otras, y va a pedir humanamente en esa muerte, que está rodeado por su círculo más íntimo, sobrina, ama, sacerdote, barbero, Sansón Carrasco, que es ese personaje, el bachiller que ha salido, digamos, a vencerlo, para traerlo. Que era el enemigo, digamos, el representante de la cordura, ¿no? Claro, por eso era licenciado, ¿no? Claro. El bachiller Carrasco. Claro. Y entonces va a morir en ese ambiente tan íntimo, pidiendo además dos cosas tan humanas, tan de la condición de cualquier hombre de todas las épocas, ¿no? Haciendo testamento, a ver, le dejo esto, este otro de mi patrimonio, y también con el sacramento, ¿no? Del sacerdote, pide eso. Entonces, digo, qué dimensión tan humana. A algunos les puede parecer muy poco épica la muerte. Yo creo que es antiépica. De hecho, Ortega y Gasset lo dijo, ¿no? Ajá, a mí me da la impresión de que quería demostrar como que no era héroe. Ahí no era héroe, se había terminado el héroe. Ahí no era héroe. O sea, como que se muere como se murió la mitad de la frase. Reitero que si uno se pone a pensar como escritor, el hecho de que no termine y se murió, o sea, que termina al final de la frase, sino que está en el medio y sigue la frase. Ahora, han pasado 400 años y ¿de qué nos acordamos? ¿De quién nos acordamos? Nos acordamos de Alonso Quijano, que es el que terminó dando esa entidad humana a la novela al final, ¿o nos acordamos de Don Quijote? Claro. Esa es la magia cervantina, ¿no? Esa es la ficción, totalmente, porque en realidad murió para ese final en mitad de la frase, y este personaje es el que sigue transcurriendo, desmadrándose durante siglos, porque hay una cosa muy interesante. No todo el mundo leyó esta novela, sin embargo, prácticamente todo el mundo sabe quién es Don Quijote. Sí, claro. Ahora vos preguntás quién es Alonso Quijano y probablemente nadie lo sepa. Claro, el Quijote, digamos, eso es otra cosa que estás diciendo que es muy importante, me parece, que es un personaje que se fue de la novela. Se desmadró. Se fue de la novela. Se salió de los marcos. Vive más allá de la novela. Fíjate que ya estaba de alguna manera formateado así por el propio Cervantes, porque tiene 3 salidas. La primera salida él la va a pergeñar y luego van a le van a encalar la biblioteca y le van a quemar los libros para que no siga con estas locuras literarias. Y ahí se hace la selección y entre otras cosas en esa novela se selecciona y se opina sobre el libro de Cervantes. Cervantes, sí, hay una autorreferencialidad. Es impresionante. Pero es interesante que en esa quema de libros, lo único que van a lograr, por eso yo digo que es un gran símbolo de la censura, esa quema, es que la censura pedagógicamente no sirve para nada, porque el tipo va a salir 2 veces más. Claro. Entonces, fíjate vos, y luego, como vos bien dices, sale de las páginas y van transcurriendo acá los siglos y estos personajes siguen icónicamente instalados. Ahí viene el desafío de quienes nos dedicamos a la literatura y a enseñarla sobre todo. Es restituirlos a estos 2 personajes que están instalados en los pliegues de la memoria colectiva, porque quien no sabe quién son Sancho y Quijote, restituirlos, hacer el camino de vuelta y volverlos a traer a las páginas de la novela, porque ellos van a cobrar significado en esos episodios, en esas salidas, en esas aventuras, y además nos van a decir muchísimo, porque tienen muchísimo para decirnos a nuestro contexto, a nuestra realidad. Y ahí está la nueva lectura que puede hacer las generaciones, ¿no? O sea, creo que decía Italo Calvino o Borges, decían algo así, que clásico es aquel libro que visitan una y otra vez las generaciones encontrando algo diferente, sus 10 preceptos sobre exactamente. De alguna forma que visitan y vuelven a visitar.
revisitarlo, buscando buscando novedades, si se quiere. Si yo no sé si hay tiempo, pero podemos recordar alguno de cuando Sancho está en esa impostada ínsula barataria porque salió por la locura del dinero, ¿no? Uno sale loco por los libros y otro por la plata, porque le prometen el gobierno de una ínsula que no existe. Sí. Bueno, se le va a dar materialmente esas tierras ducales que nos recuerdan, a pesar de que estamos en el 17, a ese sistema feudal en donde esta nobleza titulada tiene tierras, con herramientas, con hombres, con ganado. Le van a entregar estas tierras y va a ejercer el gobierno de la ínsula barataria. Y al final él va a irse por propia voluntad. Y va a decir, desnudo salgo como desnudo entré como un ángel. Y el mayordomo que está ahí le va a decir, no, pero tiene que dar el juicio de residencia. Dice, sí, claro, con gusto le voy a dar al señor mi duque. El juicio de residencia es, digo yo en una expresión coloquial, al tipo de cambio nuestro, lo que por lo menos en Argentina son las declaraciones juradas de los gobernantes. Sí, entonces, cuando Sancho dice, desnudo entré y desnudo salgo como un ángel y pienso dar ese juicio de residencia sin ningún problema, es porque no incrementó el patrimonio. Claro. Es de una total vigencia, ¿no? Y ejemplaridad esa actitud de este falso o cuasi gobernador. Pero digamos que él quiso ser un gobernador honesto, digamos. Abarató el calzado. Mira vos, uno de los méritos que tiene es una cosa tan pragmática como abaratar el calzado. Le llevan casos de justicia que resuelva, y este es un tipo lego, porque en realidad él confiesa, creo que 3 veces en la novela, que no sabe escribir, que no sabe leer. Y sin embargo los va a resolver con sentido común. Claro. Solamente con sentido común. ¿No hay una lección a la justicia? Claro, y aparte hay que decir que cuando estaba en la ínsula todos esos casos son truchos, digamos, son todos armados para que él crea que realmente está gobernando una ínsula, una isla, ¿no? Sin embargo, que se llama de baratar, y encima barata. Y además la palabra ínsula, que en realidad la palabra ínsula no existía porque era un arcaísmo, y mucho menos en la zona manchega, donde estamos lejísimos del mar. Pregunta, porque yo una vez leí, no sé si seguro, de que porque muchas veces el Quijote habla y algunos no lo entienden porque como que él habla un español más arcaico de los que hablan, digamos, del siglo XVII. Es una lengua extemporánea. ¿En qué sentido? Anacrónica. O sea, como que él está hablando como si estuviera... Pero eso cuando le toca, digamos, a él, fermosura, es decir, la H fricativizada, es decir, como es un lenguaje, lo que hace, fermosura o fincarse de rodillas, o la razón de la sinrazón, es apropiarse de un lenguaje medieval, por eso digo anacrónico para el 17, porque no te olvides que él se va a restituir como caballero medieval. Él va a pedir la pescosada y el espaldarazo que le hagan a la manera en que investían a los hombres, a los caballeros en el medioevo. Entonces lo que restituye es una fabla, no una habla medieval anacrónica. Y por eso algunos muchas veces dicen que qué raro que hable este señor o algo así está diciendo. Pregunta, y entonces, y él no quiere de alguna forma, obviamente él está imitando los libros de caballería que eran también, no sé si bestsellers, pero se vendían mucho, se leían mucho, y que transcurrían en ese pasado mítico, hace 300 años, no sé cuántos siglos, ¿no? Hace un par de siglos, en el medioevo. Claro, en la Edad Media, digo, Arturo, Excalibur, todo eso era 300 años, o 400, no sé cuántos años antes, ¿no? Pero, siglos, claro, 3 o 4 siglos, 5 siglos. Pero él pregunta, Quijote, ¿no quiere también reinstaurar ese orden? ¿El orden medieval? El orden medieval. Porque una vez leí que Jean Cocteau había dicho esto, de que el Quijote era un libro cruel, porque por lo que castigaban, ¿no? Y reaccionario, porque la idea era de volver a poner algo que estaba antes. Sí, pero no te olvides que si a ese volverlo a poner lo hace con la estrategia de la parodia en su etimología es par o dos. Par, que va paralelo a la obra. Esta fabla, estos gestos medievales de los cuales vos me estás hablando, son los textos, la oda, el ode, por el cual el texto va paralelo con humor. Entonces, nunca desaparece este texto o megatexto medieval, el gesto medieval nunca va a desaparecer, pero sencillamente como está parodiado, está atravesado por la risa, yo no creo no me convence volver a restituirlo. Sí utilizarlo, sí
utilizarlos e ir paralelamente al lado de estos textos a través del humor para destronarlos. Para destronarlos, claro, claro. Porque una cosa que siempre está diciendo el Quijote es que hay diferencia entre amo y señor, siempre está diciendo, ¿no? Como que se estaban mezclando las cosas en el siglo XVII y él de alguna forma quería que se separaran. Pero es cierto la también... La pirámide social un poco más laxa, es verdad, es cierto que lo va a pero también es cierto que termina... muy amigo de supuestamente su siervo, ¿no? Termina su escudero. Como su escudero, termina muy amigo. El tema de los refranes que le va a endilgar todo el tiempo Don Quijote a Sancho, que habla con refranes, y en algún punto se vuelve refranístico Don Quijote. Claro. Que además ahí está lo que se habla de la mimetización de los personajes, y en ese punto me parece justamente también cuando llora Sancho porque ve malherido a su señor, que es un himno a la amistad del texto. Entre tantas otras cosas, es un himno a la amistad. Muy bien, Elena Pedicone, me encantó la charla con vos, me pareció bárbara. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Por supuesto, y además me encanta el nombre de este programa. Esto es todo, amigos, espero que les haya gustado. Mañana, a partir de las 20 horas, seguimos aquí en Radio Uruguay con La Máquina de Pensar. Que lo pasen muy, pero que muy bien. Hasta luego.